Amigos de Videos Mundo, China está viviendo prácticamente una película de apocalipsis. El brutal rebrote de la nueva variante del virus está incontenible y ya se torna en una verdadera amenaza para el mundo. Cuando todos pensábamos que la pandemia estaba ya por terminar, todo parece indicar que esto está lejos de ocurrir. A continuación escuchemos los reportes y los análisis de la grave situación en China. Los casos de COVID en China se han disparado en las últimas semanas. Tras la eliminación por parte del gobierno chino de la mayoría de las restricciones, una enorme ola de contagios está sacudiendo al país asiático. Aunque las autoridades no están publicando cifras exactas del número de infecciones, varias son las organizaciones que alertan de la situación y los hay incluso que hablan de millones de casos. WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. Incluso muchos países están implementando restricciones a los viajeros procedentes de China. Pero ¿por qué se produce esta ola de contagios precisamente ahora? ¿Y qué consecuencias está teniendo ya? Te contamos 3 claves para entenderlo. La alerta surgió hace unos días cuando se empezaron a publicar imágenes de hospitales chinos repletos de pacientes infectados de COVID-19. Escenas alarmantes en las salas de emergencia de los hospitales con pacientes ocupando incluso los pasillos. Una situación que coincide con el sorprendente giro del gobierno chino en su política de lucha contra el coronavirus. Si hasta ahora era uno de los países con las restricciones más estrictas del mundo, a principios de diciembre Pekín empezó a eliminar los confinamientos obligatorios y el extenso programa de pruebas. Todo esto tras una ola de protestas en diversos lugares de China contra la política de restricciones. Sin embargo, en su discurso de Año Nuevo, el presidente chino Xi Jinping mandó un mensaje de tranquilidad. 经过艰苦卓绝的努力，我们战胜了前所未有的困难和挑战。每个人都不容易。目前，疫情防控进入新阶段。 仍是吃劲儿的时候，大家都在坚韧不拔努力，曙光就在前头。 Además del levantamiento de las restricciones, otros 3 condicionantes están haciendo más difícil la lucha contra la COVID en China: el personal sanitario, los medicamentos y la vacunación. La Comisión Nacional de Salud de China pidió que los hospitales vuelvan a llamar a los trabajadores sanitarios que se han jubilado para ayudar con el aumento de casos y para reemplazar a aquellos doctores o enfermeras que se han contagiado. Pero también se han conocido reportes de trabajadores de hospitales que sugieren que no disponen de medicamentos específicos para tratar la COVID y que solo están ofreciendo fármacos para la tos o simplemente ibuprofeno. Además, el programa de vacunación de China no ha ido tan rápido como en otros lugares, aunque China asegura que más del 90% de la población tiene las 2 primeras vacunas. Entre los mayores de 80 años, los más vulnerables, menos de la mitad han recibido la tercera dosis. Y en cuanto a las vacunas más utilizadas en el país asiático, la de Sinovac y la de Sinopharm, hay dudas sobre su efectividad contra la variante Omicron, la más extendida. Esta pregunta por el momento es difícil de responder. La Comisión Nacional de Salud de China anunció que ya no publicará las cifras de infecciones e incluso reclasificó la COVID-19 de una enfermedad de tipo A a una de tipo B, es decir, que ya no representa una amenaza para la vida de las personas saludables. Por otra parte, dejó de ser obligatorio realizarse pruebas, con lo que parece imposible rastrear los nuevos casos. En diciembre, hasta el día 21, se registraron de media unos 15.000 casos diarios. En el mismo periodo, el número oficial de muertes fue 9, una cifra muy baja, pero que puede deberse a que ahora China solo registra bajo esa categoría a las causadas por neumonía o por un fallo respiratorio. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos trabajadores de crematorios aseguraron a la prensa internacional que no dan abasto con el incremento de muertes y que están saturados. Si bien no hay muchos datos oficiales, un informe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, filtrado al diario Financial Times, estima que casi 250 millones de personas se contagiaron en las 3 primeras semanas de diciembre, una vez se levantaron las restricciones. Según este informe, solo el 20 de diciembre se contagiaron 37 millones de personas y la mitad de la población de Pekín está ya infectada. Expertos en salud llegan a vaticinar que solo en 2023 China registrará al menos 1 millón de muertes por COVID.
La preocupación por el rápido aumento de casos en China se hizo pronto palpable y la Organización Mundial de la Salud no tardó en pedir colaboración al gobierno chino. También pidió a Pekín que importe vacunas extranjeras del tipo ARN mensajero como las de Moderna o Pfizer para proteger a su población más vulnerable. Como antes mencionábamos, en China por el momento solo se aceptan 8 vacunas, pero ninguna es el tipo ARN mensajero. Pero esta no ha sido la única reacción a nivel internacional. La apertura de fronteras y el levantamiento del límite de los vuelos al exterior, coincidiendo con el aumento de casos, hizo reaccionar a muchos países. Estados Unidos fue de los primeros en hacerlo y anunció que todos los pasajeros provenientes de China, Hong Kong y Macao necesitarán una prueba negativa de COVID, algo parecido a lo publicado por otros países como Japón o Corea del Sur. Y en la Unión Europea, aunque se está pidiendo cautela, algunos de sus miembros como Italia, Francia o España ya anunciaron que impondrán restricciones a los vuelos llegados desde China. Mire, pues hace unos momentos hablábamos de las cifras allá en China del COVID y ahora me da mucho gusto enlazarme con Diane Pérez hasta California, allá en Estados Unidos, quien pues desde el inicio de esta pandemia nos apoya con lo más reciente de información en torno justamente a la pandemia de la COVID-19. Mi querida Diane, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, cuéntanos. Querida Andrea, muy buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio. Bueno, pues efectivamente este anuncio de China con sus cerca de 60,000 muertes ahora a causa de COVID-19, las autoridades sanitarias han salido a dar explicaciones argumentando que más de 5,500 muertes se deben exclusivamente a aquellos casos que presentaron neumonía o insuficiencia respiratoria debido a COVID y el resto es de personas que tenían comorbilidades y que murieron de un infarto o de alguna otra causa estando infectadas con COVID. Entonces, pero lo que es una realidad, querida Andrea, es este incremento importante de los casos de COVID-19 en China a raíz de que, como tú bien lo mencionaste, pues relajaron sus medidas tan estrictas que tenían y hay que tomar en consideración que, por un lado, China no cuenta con las vacunas de ARN mensajero, específicamente estas vacunas de refuerzo que se recomiendan contra las nuevas variantes de COVID-19 y a pesar de que aceptaron importar el Paxlovid, el medicamento antiviral, pues su población está en riesgo, además de sus políticas de vacunación a las personas adultas mayores, que no todas las personas adultas mayores han recibido las terceras dosis indispensables para tener una protección más prolongada, digamos. Las vacunas que utiliza China, pues desafortunadamente tienen un límite en cuanto a su eficacia en el tiempo. Hay que dar un refuerzo, eso es muy importante, y no lo han hecho en China. Entonces están enfrentando esta situación ahora con este incremento de viajes tan importante de cara a las festividades del año lunar y pues están enfrentando su realidad, ¿no? Oye, mi querida Diane, y tiene un sabor como que a lo inevitable las cifras que registra China. De hecho, en un principio se le acusó a las autoridades sanitarias de China de no estar reportando correctamente las cifras y ahora pues ahí medio que redirigieron cañones. Pero tiene un sabor de inevitable en el sentido de que China fue el país más estricto en cuanto a medidas sanitarias cuando se identificó la pandemia y se le celebró mucho a las autoridades, y digamos, lo estrictas, lo rudo de sus medidas, porque lograron en gran medida, a pesar de tener una población superior a los 1,000 millones de personas, lograron en gran medida contener la pandemia. Y sin embargo, pues tarde o temprano tuvieron que ya pues levantar algunas de estas restricciones y estaban teniendo afectaciones económicas importantes y pareciera que pues de nuevo lo inevitable sucedió. Exactamente, se les está saliendo nuevamente de las manos ante estas protestas que tú bien mencionas y que comenzaron las relajaciones, y entonces se conjunta esa situación de no tener una vacunación eficaz de su población. Eso aunado a la reducción de las medidas de seguridad, pues entonces es el caldo perfecto, y además ahora aunándolo a todos estos viajes, verdaderamente lo que vamos a ver en China es algo preocupante, porque yo no sé la cantidad de Paxlovid que van a necesitar y cuáles van a ser los criterios que ellos van a utilizar para administrar ese medicamento, y además pues no se habla de que estén considerando importar las vacunas de ARN mensajero, los refuerzos de las vacunas de ARN mensajero.
Claro. En otros territorios probablemente donde se hubiera aplicado una vacuna más eficaz, pues los números, las cifras de contagios probablemente no reflejarían en un número importante de muertes, aunque en realidad la cifra pues es considerable, es menor si uno considera la población china, que es muy amplia. En fin, Diane, que interesante lo que sucede. Te agradezco mucho. ¿Hay algo más que quieras comentarnos, Diane? Sí, por favor. Sí, querida Andrea, sí hay algo que quiero comentar y considero que es importante. Se dio a conocer ayer los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Dieron a conocer una cifra que se publicó en Internet y que despertó preocupación entre la comunidad, y es el hecho de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Andrea, tienen un sistema que se llama Vaccine Safety Data Link, o sea, un sistema que es prácticamente en tiempo real el reporte de los efectos secundarios después de una vacuna. Y lo que encontraron es que pues ya los efectos secundarios relacionados con los accidentes vasculares cerebrales, las hemorragias cerebrales, están muy cerca de lo preocupante después de la vacuna de Pfizer, el refuerzo bivalente de la vacuna de Pfizer, en personas mayores de 65 años en los primeros 21 días. Es decir, este sistema de vigilancia reporta algo que las autoridades sanitarias han tenido que dar a conocer. Sin embargo, sí quiero mencionar de manera muy importante, primero, que con Moderna no han encontrado ese vínculo. Segundo, todos los estudios que se han realizado hasta este momento, querida Andrea, con veteranos, con distintos grupos poblacionales, después de la administración de la vacuna de Pfizer, no encontraron que la administración del refuerzo con la vacuna bivalente de Pfizer aumente el riesgo de un accidente vascular cerebral en las personas mayores de 65 años en estos primeros 21 días. Entonces, lo que es muy importante es entender bien, por un lado, la transparencia enorme que hay en las autoridades sanitarias aquí en los Estados Unidos, en esta agencia, en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, pero no asustarse y no por ello dejar de ponerse el refuerzo de la vacuna bivalente para aquellas personas que tienen la posibilidad de hacerlo. Diane, y mencionas entonces que esto sucede, aunque comparto tu punto, hay que entender las cifras y entender que aún con algunos riesgos menores, en realidad, si uno lee las cajas, particularmente los medicamentos que uno compra en Estados Unidos, con los side effects, ¿no? Los efectos secundarios de los medicamentos, bueno, creo que no consumiríamos un solo medicamento. Pero bueno, te quería preguntar, en cualquier caso, en el caso de Moderna no se ha presentado ninguno de estos incidentes, por un lado, y por otro lado, me parece a mí que para los niños menores de 5 años lo que se está recomendando justamente es Pfizer. No estoy segura, ¿ya hay también Moderna? Para menores de 5 años tengo entendido que Moderna todavía ¿verdad? No ha sido aprobada, todavía sí. no. Pero realmente las dos son vacunas sumamente seguras. Querida Andrea, todas las investigaciones que se han hecho hasta este momento, ninguna reporta. Aquí pues se ha asociado esto, pero también llama mucho la atención que con Moderna no se asoció cuando realmente son vacunas muy similares, ¿no? Claro. Entonces, vaya, hay que tomar estos datos con mucha cautela y no asustarse. Y los accidentes vasculares cerebrales desafortunadamente ocurren, los infartos ocurren, y como tú bien mencionas, no hay un solo medicamento que esté libre de efectos secundarios. Cualquier medicamento, por más común y más sencillo que se vea, tiene efectos secundarios. Entonces, como dices, si nosotros nos ponemos a leer todas las etiquetas, nunca consumiríamos un solo medicamento. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo, qué opinión les merece la situación que está ocurriendo con la masiva cantidad de infectados y víctimas mortales de este nuevo rebrote del COVID-19 que asusta nuevamente al mundo entero. Déjenme sus comentarios, en breve estamos con más. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente
del acontecer mundial.